Hola, hola. Bueno. Pues estamos todos ya, ¿no? ¿Sí? Fíjense cómo es la vida. Fíjense cómo es la vida. Que su gobierno, esta mañana creo que ha sido, ha decretado que no podía haber más de 250 personas en un evento. ¿Ok? Y las personas inscritas eran 250. Claro, yo pensaba, qué raro que en Ecuador, en Guayaquil, haya poca gente. Tienen en cuenta que normalmente cuando voy a una conferencia, vengo de Bolivia y había 1.500 personas. Y normalmente como poco hay 600, 700, un poco más, hasta 1.000, ¿no? Y aquí en Guayaquil, 250. ¿Qué quiere decir eso? Yo hace tiempo que explico que nosotros no vivimos en el presente ni en el futuro, vivimos en el pasado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir vivir en el pasado? Estamos viviendo en el pasado, aunque creamos que vivimos en el presente, porque nosotros seguimos dando respuestas, las mismas respuestas a nuestras situaciones actuales. O sea, tenemos conflictos, tenemos problemas y parece que estemos en una especie de día a la marmota. La cuestión es que se van repitiendo las historias y no somos plenamente conscientes de que aplicamos las mismas soluciones a los mismos problemas. Y realmente no llegamos a cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando a mí me dicen eso y veo que hay esas personas inscritas, yo eso no lo llamo casualidad, sino que el campo cuántico, la conciencia cuántica, ya sabía lo que iba a suceder. ¿Estamos? Ya sabía. Y como eso que les estoy explicando, en mi vida, esto así. Es constante. Por lo tanto, una de las cosas que he aprendido es que cuando yo me encuentro en una situación determinada, me guste o me disguste, estoy en la situación adecuada. ¿Estamos? Eso es una forma de pensar. Es un cambio de paradigma. Creemos que tenemos mala suerte, que tenemos buena suerte, que me he encontrado con no sé quién, que me he encontrado... No. Las cosas no son por casualidad. En definitiva, todo lo que ocurre en nuestra vida, con las personas que interaccionamos y nos encontramos, tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, lo digo en cada conferencia, para integrar plenamente esa conferencia vamos a tomar una premisa que es la siguiente. Lo dijo Nikola Tesla, el que descubrió la energía alternativa. Somos energía, somos información, vibramos. Por lo tanto, si somos energía, somos información y vibramos, resonamos. Y todo lo que nos rodea tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué perdonarse es un regalo? ¿Por qué? Respuestas pueden haber muchas, pero hay una cosa que todos tenemos de tener muy en cuenta, y es la siguiente. Somos adictos a la culpabilidad. Nos encanta ser culpables, pero no se preocupen. La culpabilidad nos la han introyectado desde que nacimos. ¿Estamos? Es atávica. Se ve que ofendimos a alguien y este alguien nos sacó del paraíso. Y desde entonces nos sentimos culpables. Y eso, como somos información, la información nunca se pierde, sino que se va trascendiendo de generación en generación. No deja de ser curioso que un poquito de agua te quita los pecados originales. Pero, en fin, la cuestión es que la creencia inconsciente de que somos culpables está tan introyectada en nuestra mente que, por lo tanto, si podemos liberarnos de la culpabilidad, nos hacemos un regalo. ¿Queda claro eso? Eso es muy importante. Por lo tanto, casi hablaremos del perdón, pero la culpabilidad siempre estará presente. ¿Okay? Además, la culpabilidad es como que nos permite, si decimos, es mi culpa, es como que si nos declaramos culpables, somos inocentes. Fíjense bien, si nos declaramos culpables, somos inocentes. Cuando uno dice, perdón, es mi culpa, lo que está buscando es aprobación social. Está provocando la aceptación del otro. Por eso, cuando vivimos experiencias
repetitivas y que la vida me lo enseña muchísimas veces, que por ejemplo viene una persona y me dice, mi pareja me ha engañado, pero me pidió perdón y yo le he perdonado. ¿Van siguiendo? Y luego, no te preocupes, le digo yo, que tendrás que perdonarle varias veces más. ¿Estamos? De hecho, ese perdón que hacemos, lo que pretendemos es, ¿puedo volver a entrar al grupo? De hecho, hay un miedo a la no aceptación social. Por eso, cuando alguien comete un error, lo primero que hace es pedir perdón, porque tiene miedo de que si no pide perdón, no va a ser aceptado socialmente. ¿Estamos? Y muchas veces este perdón es falso. Fijaros que es falso, porque encima el que perdona también está en la falsedad. ¿Estamos? Me han engañado, me piden perdón y me vuelven a engañar, me vuelven a pedir perdón y así in secula seculorum amén, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, la culpa, cuando realmente la mantenemos en nuestro interior, es oxidativa. Nos oxida por dentro, nos pone enfermos. ¿Estamos? Y entonces surge rápidamente una necesidad que todo el mundo conocerá. Y es la clave de los conflictos, que es, me incomoda tanto ser culpable, que entonces lo que hago es proyectar la culpa al otro. ¿Estamos? Y entonces tu pareja te ha engañado, él se siente muy culpable o te puede decir, pero es culpa tuya. Porque si tú hicieras el amor más a menudo como a mí me gusta, no estaría buscando otra. Ahí tenemos una respuesta muy simpática. ¿Estamos? Por lo tanto, lo que pretendemos siempre es proyectar la culpa. Oye, mira cómo me hablas. Y la respuesta puede ser, ¿y te has fijado tú? Mira a tus padres. ¿Y los tuyos? ¿Estamos? Y esa es la historia. La culpa me molesta, me incomoda, me corre hasta el alma y tengo que sacármela. Por lo tanto, yo procuro proyectar la culpa a los demás. Bien, vivimos en una situación, tal como explicaba Curro, como muy, bueno, quizás se repitió en el año 1918, con la gripe española, tal, ¿ok? Y no es que fuera española. Lo que pasa es que allí se dieron los primeros casos, lo que pasa es que estábamos en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Y bueno, y ahora estamos repitiendo otra historia que al margen de teorías conspirativas y todo lo que sea, que de todo cabe en la viña del Señor, yo lo que le voy a decir es que yo estoy contento. La gente me dice, ¿estás contento? Sí, porque cuando hay una crisis, lo dijo Einstein, cuando hay una crisis es una magnífica oportunidad de cambiar. ¿Estamos? Es una magnífica oportunidad de cambiar. Si alguien tendría que estar jodido, ese soy yo, porque vengo salí de mi casa el 1 el 2 de este mes, me fui a Miami, me besaron, me tocaron, me volvieron a abrazar, ¿ok? Luego me fui a Bolivia, 3/4 de lo mismo, tal y cual, y me han prohibido que toque a nadie. Muy bien. O que me toquen, o tal y cual, ¿no? Pero no tengo ningún miedo. Absolutamente ningún miedo. Me da absolutamente igual. Si hay una cosa importante, es cuando uno está en estrés, su sistema inmunológico baja. ¿Estamos? Si realmente pensásemos todos y creyésemos todos que somos energía, información y vibramos, esto que está ocurriendo, yo ya les digo que va a cambiar el mundo. Porque vivimos en un mundo donde el mundo es muy pequeño actualmente. ¿Estamos? Es muy pequeño. Y están parándose los aviones, no circula gente, etcétera, 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 ¿no? Cada gobierno toma sus políticas, más o menos acertadas. Yo no voy a entrar en ese detalle tampoco, ni mucho menos. Pero todo eso habla de nosotros. O sea, en el universo no ocurre nada por casualidad. Desde que alguien ha inventado ese virus para contaminar, ¿qué pasa? Eso al final tampoco importa.
Lo que importa es que vivimos en un estado excepcional. O sea, en mi país, nuestro presidente ha dicho un estado de alarma. La alarma la ha dado él cuando ha permitido ciertas cosas, que ha llegado tarde, ¿no? Pero que es excepcional, realmente es así. ¿Excepcional? ¿Para qué es excepcional? Porque es una magnífica oportunidad de cómo, fíjense bien, nos están confinando en nuestras casas. Nos están diciendo que no salgamos. Nos estamos diciendo que haya poca interacción social. Perfecto, eso puede molestar, pero piensen por un momento, ¿dónde nos lleva eso? O sea, que la gente, en vez de mirar hacia afuera, que vivimos en un mundo que da vergüenza, de que la gente se preocupe de cuántos likes obtiene en el Instagram o en el Facebook, y hacen cualquier tontería para esto, a realmente empezar a mirar hacia adentro. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando vivimos una situación de crisis, ese es a nivel mundial, o crisis a nivel del universo particular, las situaciones no cambian. ¿Me siguen? O sea, siempre hay una oportunidad para autoindagarnos y para preguntarnos algo muy importante. ¿Para qué estoy viviendo yo esta experiencia? Luego veremos algo, eso lleva a otra cosa muy importante. Empieza el miedo al otro. Al otro. Porque mira, por el color de la piel se ve que tiene un color, pero un virus, ¿estamos? Y bueno, como todo explicaba un doctor, eso va como va, ¿no? Siempre hay los más débiles, los más delicados, tal y cual. Por lo tanto, yo pienso que el regalo de perdonarse va a aumentar nuestro sistema inmunológico. Y esto que estoy diciendo está demostrado científicamente. Está demostrado científicamente. O sea, cuando alguien realmente perdona de corazón, se ha demostrado científicamente que aumenta su sistema inmunológico, que su cuerpo se beneficia y que su mente también. ¿Estamos? Por lo tanto, esto no es ninguna tontería. Y piensen en otra cosa. En el universo no existen las casualidades. No existen. No existen que digan en Ecuador que no pueden haber más de 250 personas en una reunión y seamos estas. Esto no es casualidad, se llama sincronicidad. Entonces, cuando esta mañana me decían eso, decía, y yo mismo he dicho, gracias Señor, por tu magnificencia. No te entendemos, ¿eh? Los pendejitos de aquí abajo no te entendemos, tío. No te entendemos, pero realmente es así. Por lo tanto, ahora la vida nos está llevando a un punto, a una tesitura, pues que tenemos que desarrollar confianza en los demás. ¿Estamos? Vamos a llevar esa confianza en nosotros mismos. Por tanto, el perdón, primero veremos lo que no es el perdón, para llegar a ver lo que es el perdón de verdad. También veremos cómo realmente los pasos que hay que seguir para perdonarse, ¿ok? Y bueno, y que cada uno al final se dará cuenta de que el perdón es un auténtico regalo, que es lo que pretendemos en la conferencia de hoy. Tengo que decirles muchas gracias por estar aquí. Ustedes son un magnífico reflejo o espejo de un servidor, del trabajo que está haciendo, que nunca pensé que yo estaría haciendo. Gracias, corazón. Así, si no lanzas saliva, no pasa nada, con un papelito, ¿ok? Muchas gracias, tal. Yo estoy realmente sorprendido de lo que me está ocurriendo en mi vida. Vengo de La Paz, Bolivia, donde se me hizo un reconocimiento en el Ayuntamiento de la Gobernación de La Paz, donde me caían las lágrimas cuando la responsable de Educación Social y de Bienestar Social decía que durante 10 años estaban viendo mis videos y aplicando los videos a lo que han hecho en La Paz, y después de 10 años viendo los resultados que han obtenido, que son muy maravillosos, decíamos, a este señor hay que darle un reconocimiento. No es que a mí me haga falta, pero fui allí, yo no sabía que iba allí. Yo me acuerdo que horas antes le decía al jefe, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? Y siempre es bonito ver que lo que estás haciendo sirve para alguien, ¿no? Y que vale la pena pues vivir. Hoy la propuesta es, háganse el mejor regalo que pueden hacerse, que es el perdón, pero no perdonar a nadie. No hay nadie que perdonar.
No hay nadie fuera que perdonar. Si yo soy energía, soy información, vibro y resueno, si alguien me ofende, yo me estoy ofendiendo a mí mismo a través de este alguien. Por lo tanto, si yo vivo una experiencia dolorosa, yo necesito perdonarme. Por lo tanto, el único perdón posible es el perdón hacia uno mismo, porque no hay nadie más afuera. Quiero que entiendan que esto es muy importante. No estamos con personas por casualidad. No nos encontramos con personas porque, mira, estaba en la luna en cuarto creciente. No. ¿Estamos? ¿Queda claro esto, familia? Muy bien. Entonces, vamos a ver si cambia esto. Si lo pongo en marcha, cambiará, supongo. Bueno, si quiere. No cambia, ¿eh? Me curro. Ahora sí. Es que va retardado. Pues ese va retardado, ¿eh? Tengo que darle 2 veces. Tenías que haber puesto el mío. Que lo he enviado el mío. El mío es muy rápido. Bien, lo que iba diciendo. Fíjense en la frase. Cuando perdonamos, el esclavo que liberamos somos nosotros mismos. Para entender esa frase, hemos de volver a lo que he dicho anteriormente. Si yo siempre estoy conmigo mismo, si la situación que estoy viviendo tiene que ver conmigo mismo, yo soy esclavo de esta situación. Soy esclavo de esta situación mientras piense que el que tiene que cambiar es el otro. Y el otro no cambia. ¿Estamos? Fijaros hasta qué punto somos esclavos, que no perdonar o sentirme ofendido o proyectar la culpa a alguien o estar enfadado porque alguien me ha hecho algo que no me ha gustado que me hiciera, sentirme ofendido, repito, es como tomarse una copa de veneno y esperar que se muera el otro. Repito, tomarse una copa de veneno y esperar que se muera el otro. Por lo tanto, esto, como podéis ver, es muy demente. Por eso, si tú perdonas una situación, tú perdonarás la situación, pero realmente quien perdonarás es a ti. Por eso el esclavo a que liberas eres tú. Cuando yo me siento culpable o yo proyecto la culpabilidad en alguien, entonces yo me convierto en esclavo de esta situación. Y esto es un paso importante de integración. Porque una de las cosas que hemos de empezar a hacer si realmente queremos aprender a perdonarnos es cuestionarnos nuestras verdades y nuestras razones. Nosotros no tenemos la verdad, el otro tampoco la tiene. Por lo tanto, vamos a dejar de pelearnos con eso y vamos a aprovecharlo. Por eso, si yo no me pongo a perdonar, entonces eso refleja realmente un estado de cronicidad. Siempre explico lo mismo, es aquella señora que viene a mi consulta, que se encuentra mal y me dice, yo ya sé por qué me pasa esto. Entonces yo le digo, pues váyase usted a su casa, que se ahorrará la consulta. Yo le doy ese chance, váyase usted a su casa, que se va a ahorrar la consulta. Sí, y bueno, no, es que yo quiero verlo de otra manera. Bien, si usted quiere verlo de otra manera, está en el lugar adecuado, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuál es la situación? Y me dice, nada, que mi marido se fue al Caribe, no sé qué, y se quedó con una mulatica. Y digo, muy bien, está bien. Y me cogió un no sé qué que me agarró aquí, me van siguiendo, y llevo con él 1 año. Realmente, al ego, le voy a decir una cosa, la dificultad de perdonar es que al ego le encanta que le traicionen. Al ego le encanta que le traicionen. Porque al ego le interesa siempre buscar culpables, siempre buscar enemigos. Hay una auténtica adicción a la culpabilidad. Y además la proyectamos. Mira a tu padre lo que hace, mira a tu madre lo que deja de hacer. Mira a tu hermana, mira a la otra hermana. ¿Suena esto? ¿Ok? ¿Quién no ha vivido estas situaciones? ¿Estamos? Entonces, cuando vivimos estas situaciones, obviamente, cuando alguien... Una de las cosas que tienen que aprender en sus vidas es a tomar conciencia
de cómo realmente la gente proyecta fácilmente sus responsabilidades en forma de culpabilidad a los demás. ¿Se han dado cuenta de eso? Uno llega tarde, no, el tráfico, no, es que mi marido, no, es que no sé qué, no sé cuántos, es que no sé qué. O como me dicen aquí, dicen, no, aquí en Ecuador, media hora tarde, hasta los novios, ¿no? Quedan a las 5 y se encuentran a las 5:30. Interesante. Pero resulta que hay gente que llega a la hora. ¿Estamos? Estábamos en Miami, faltaba gente, y me dijeron, no, es que los hispanos somos así. Digo, perdón, los que están adentro, ¿qué son? ¿Son lunáticos o marcianos? ¿Lo ven? ¿Estamos? Y llegó una señorita tarde y yo le pregunté y me mintió porque se sentía culpable. Y se lo dice, ver, me mientes porque piensas que si me dices la verdad, yo te voy a reñir. Digo, eso lo piensas tú. ¿Estamos? Pero engañamos porque realmente nos sentimos culpables. Por lo tanto, muchas de las mentiras que hacemos tienen que ver con el sentimiento de culpabilidad. En esa conferencia vamos a hacer un poco de autoindagación, que siempre es lo mío. O sea, darnos cuenta de que la culpabilidad, que tiene sus aliados, como el miedo, la culpabilidad y el miedo siempre van aliados. La culpabilidad siempre nos corroe, nos hace estar mal y no queremos mostrar aquello que hemos hecho y empezamos a mentir. ¿Estamos? Pero cuando más mentimos, también nos podemos sentir más culpables. ¿Estamos? ¿Les suena esto de la mentira? La mentira es una auténtica adicción y tiene que ver con el miedo y con la culpabilidad. Por eso el perdón hay que realmente instaurarlo ya. Seguimos. ¿Qué no es el perdón? ¿Qué no es el perdón? Bien, el perdón no es yo te perdono por lo que me has hecho, porque soy muy bueno, porque me lo han enseñado en mi religión, que yo tengo que perdonar, pero no olvido. Yo no olvido. ¿Estamos? O sea, el no perdón es vivir una situación en tu vida que te incomoda y albergamos resentimiento. Si hay alguna cosa que realmente corroe hasta el alma, es el resentimiento. Pero además vamos por la vida diciendo, no, yo no tengo resentimiento. Lo digo por experiencia, porque en mis consultas, en mis seminarios, la gente, bueno, ¿usted tiene un resentimiento contra su marido? No. ¿Perdón? Piensen, por favor, en las situaciones que ustedes no perdonan. O sí, perdonamos porque yo soy muy bueno, pero esta me la apunto. Esta me la apunto y además en la libreta de los apuntes. Y la libreta ya faltan hojas, ¿no? Y son personas que van por la vida, que es puro narcisismo, que van por la vida, pues, que ellos son inocentes siempre. La culpa siempre la tienen los demás. ¿Conocen alguna persona de que siempre la culpa los tienen los demás? Tienen que conocerlos. Hay así, hay un mogollón. La culpa siempre la tienen los demás. O cuando hablas de cualquier cosa, dicen, bueno, es que no lo he visto porque tú no lo has puesto en su sitio. Por ejemplo, ¿no? O es que no me lo has dicho, o no me lo has dicho bien. Porque si me lo hubieses dicho bien, ¿os suenan todas esas conversaciones? Estamos ante el narcisismo. El narcisista es la persona impoluta. Y tiene una habilidad de hacerte sentirte culpable. ¿Por qué? Hacernos sentirnos culpables o jugar con la culpabilidad es una magnífica forma de manipular a las demás personas. Entonces lo podemos decir directamente o lo podemos decir indirectamente, ¿no? Con malas caras, con miradas, mira tal y cual. ¿Así es como me lo pagas después de lo que yo he hecho por ti? Como es que tú no me pides permiso, como me decía, papá, soy mayor de edad. ¿Estamos? Uy, estoy tosiendo, es peligroso. Voy a beber. Esto es peligroso.
Es que hace mucho calor aquí, ¿ves? Una excusa. Hace calor. Muy bien. ¿Va quedando claro eso, familia? ¿Sí? ¿Queda claro lo que no es el perdón? Además, ya veremos que el no perdón tiene unos amigos que se llama sacrificio y sufrimiento. ¿Le suena esto? La persona que utiliza el sacrificio y el sufrimiento son terroristas muy civilinos. O sea, lanzan unos misiles contra ti porque con lo que yo me sacrifico y con lo que yo sufro, tú tendrías que hacer alguna cosa, ¿no? Ah, no, yo no. Tú puedes sufrir si quieres, que yo. ¿Va quedando claro eso? La dinámica entre la culpabilidad, sobre todo, y la resistencia a perdonar o a perdonarse. Muy bien, seguimos. Si quieres seguir ese aparatito. Bien. Perdonar no supone que, aquí tenía que decir, que obviemos o olvidemos lo sucedido. Antes hemos dicho que yo no olvido. Obviamente, si tu marido o tu esposa te ha engañado, tu marido o tu esposa has vivido con una experiencia que ha sido dolorosa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y eso no lo podemos obviar. Esa experiencia no se va a borrar. No se trata de decir, no, pues mira, como ya me he perdonado, ya no me acuerdo de nada. Esto no funciona así. Te vas a acordar. ¿Queda claro eso? Pero atención que viene una cosa muy importante. Perdonar incondicionalmente, pero sin hacer nada, se vuelve a caer otra vez en la misma trampa. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, yo puedo perdonar esa situación, pero luego yo voy a decidir quién quiero ser en esta situación. ¿Estamos? Pero claro, yo puedo perdonar, pero yo también me siento culpable. Por eso las historias se van repitiendo. ¿Estamos? Porque al final, como el otro se puede defender, entonces puede ser que, pero es que el otro, es el juego de la culpabilidad que tan manido. ¿Le suena esto? El juego de la culpabilidad es un juego muy adicto. ¿Estamos? Pero bien, si volvemos a lo mismo, somos energía, información y vibramos, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que esto que me está sucediendo es una experiencia que viene para mí, a mi favor. Es algo importante. Si esto que ocurre en mi vida tiene que ver conmigo, yo voy a aceptar esta experiencia. Me molesta, me ha disgustado, me he enfadado, he tenido rabia y hasta odio y cólera. Vale, perfecto. Pero luego, una vez se ha calmado la historia, de hecho, un curso de milagros nos dice, ya saben que yo siempre me inspiro en un curso de milagros nos dice que yo no te pido que no te enfades, yo lo que te pido es que no lo justifiques. ¿Estamos? O sea, no justifiques tu enfado. Por lo tanto, perdonar no supone que obviemos lo sucedido, tampoco es aguantar lo intolerable, justificarle o restarle importancia. Y realmente eso no tiene que ver con el perdón, ni muchísimo menos. Por lo tanto, perdonar incondicionalmente, sin hacer algo y no hacemos ningún cambio, y eso también está demostrado científicamente, si te perdono, pero yo sigo haciendo lo mismo y tú sigues haciendo lo mismo, eso va a ser todavía peor. Y ahora piensen ustedes en sus relaciones interpersonales, ese paradigma que les estoy explicando, las veces que se repita. Piénsenlo por un momento y apúntenlo si vienen una escena. ¿No? Ya veo que mucha gente tomando nota, lo cual me parece maravilloso, porque yo siempre procuro hacer una conferencia que sea una especie de ejercicio. ¿Estamos? Que la gente se lleve algo a casa o algo que reflexionar. Por tanto, apúntense y no vayan a buscar muy lejos. Normalmente su mejor maestro duerme con él, o sea que no vayan a buscar en ningún sitio. O sea, o duerme con él, o es su padre, o es su madre, su amiga, no está muy lejos, ¿no? Realmente quédense con eso.
¿no? Y dense en cuenta cómo están justificando situaciones que son intolerables. Por lo tanto, se trata de que muchas veces, eso sí que es importante, no perdonamos porque tenemos tanta adicción al sacrificio y al sufrimiento que utilizamos el sacrificio y el sufrimiento para hacer sentir culpable a los demás. Entonces, es como que yo me siento superior a ti. Eso es lo que quiere decir esa frase. No podemos perdonar si nos sentimos moralmente superiores o si creemos que recibiremos algo a cambio. O sea, realmente, si yo consigo jugar con la culpabilidad y no entro en el perdón, es que yo estoy superior a ti. El narcisismo, lo que explicaba antes. Yo soy el ofendido. ¿Sabe cuánta gente le encanta ser el ofendido? ¿Sabe cuánta gente? Eso lo pueden imaginar, ¿eh? Yo me río de las drogas esas potentes, ¿eh? La adicción a ser superior porque tú me has ofendido. Es como que me da derecho. ¿Estamos? Vayan pensando, porque que más que menos patina por todos los lados, ¿eh? O sea, el juego de la culpabilidad, yo siempre digo que lance la primera piedra quien no haya jugado a este juego. Escondemos la mano. ¿Estamos? Muy bien. Perdonar no es imponer nuestro sentido de justicia, tal como les explicaba, ni hacer ver que los demás están equivocados. Una de las cosas que hace la gente es, bueno, ¿y cuándo me esperas pedirme perdón? ¿Le suena eso? ¿Cuándo esperas pedirme perdón? O sea, eso te da un aire de... O sea, cuando hacemos eso, partimos de la base de que eso que me acaba de ocurrir no tiene nada que ver conmigo. Recuerdo otra vez, soy energía, soy información, vibramos, resuena. Por tanto, todo tiene que ver conmigo. Entonces, como que, a ver, ¿no hemos quedado así? ¿Ok? ¿Va quedando claro esto? El juego de la culpabilidad y del perdón. Muy bien. El perdón no es un acto puntual. Tampoco consiste en tolerar cualquier comportamiento. Si tu marido te ha engañado y te perdona y tú lo perdonas, y lo perdonas de corazón, y te vuelve a engañar, Houston, tenemos dos problemas. Ya, 1 y 2. ¿Estamos? Entonces, cuando te pares, de hecho, un gran maestro decía que cuando alguien te miente una vez, puedes perdonarle. Pero cuando te miente 2 veces, eso ya es tendencia. Te va a engañar 3 y 4 veces. ¿Estamos? La da vida de decir, bien, yo vivo esa experiencia y voy a ver qué puedo aprender yo de esta experiencia. Esto es un acto de perdón auténtico. ¿Estamos? Luego tú puedes decidir seguir con esa persona, pero enfadarte otra vez es responsabilidad tuya, no es responsabilidad del otro. No sé si me estoy explicando bien o muy bien. ¿Estamos? Bueno, igual te gusta, pero muchas veces nos justificamos no hacer actos porque siempre esperamos que cambie el otro. Por lo tanto, una de las cosas que nos paraliza en nuestra vida es que proyectamos la culpa en los demás, proyectamos que la causa de lo que me ocurre está fuera, y entonces si pensamos que la causa de lo que me ocurre está fuera, yo siempre esperaré que el otro cambie. Y si yo espero que el otro cambie, yo no voy a hacer nada. Y por eso podemos explicarnos que una persona esté aguantando durante 15 años una misma situación, una especie de déjà vu, esperando que el otro cambie. ¿Les queda claro eso? El siguiente paso que pido que hagan como ejercicio es: ¿a quién estoy esperando que cambie? La pregunta es, los que tienen libreta lo apunten, ¿A quién estoy esperando que cambie? No me lo digan, claro está. Eso es cosa de ustedes, ¿no? Pero quédense aquí. Y luego háganse la pregunta, ¿y qué espero que hagan? ¿Y quién soy yo para pedir que cambie el otro? Esta es una ley que no se puede saltar. Es imposible poder cambiar al otro. Es una ley que ni Dios se la puede saltar. ¿Seguimos? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Bien, hay una palabra que se llama metanoia. Esa palabra que viene, supongo que, si no sé si viene del latín, quiere decir meta, más allá,
mente, noia, mente. Más allá de la mente. Por lo tanto, el auténtico perdón siempre, apúntenselo por favor, siempre implica una inversión de pensamiento. Siempre implica una inversión de pensamiento. O sea, ya dejamos de proyectar la causa fuera y la busco en mí. Esto sí que es un acto de perdón. Y le llamaremos perdón por ponerle un nombre. Pero metanoia me encanta, por eso he puesto debajo metanoia. Es realmente una inversión de pensamiento. De hecho, quiere decir eso, corregir una dirección. En ese caso es corregir mi forma de ver y entender la vida. Corregir mi percepción. Darme cuenta que lo que realmente yo estoy viendo, no estoy viendo las cosas como son, sino como soy. Que yo siempre estoy interpretando en función de mis creencias, de lo que me han inculcado cuando era pequeño, en el ambiente emocional que vivía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto realmente es un auténtico proceso de perdón. Porque al final te das cuenta que no hay nada que perdonar. Que gracias a esta persona que técnicamente o teóricamente has atraído a tu vida y que teóricamente te ha ofendido, ahí tienes tu mejor maestría. Por lo tanto, el siguiente ejercicio que les pido que hagan es apúntense estas personas que ustedes han creído que eran responsables, fíjense que no utilizo la palabra culpable, que eran responsables de cualquier situación desagradable de su vida y hagan esta inversión de pensamiento. Y piensen, ¿qué estoy aprendiendo yo de esta situación? ¿Para qué yo estoy viviendo esta situación? ¿Qué tiene que ver conmigo esta situación? ¿Qué lección tengo que aprender de esa experiencia? ¿Lo van siguiendo? Esto es un proceso de perdón. Es una metanoia. Es algo metafísico. ¿Estamos? Es un proceso que realmente cambia tu mente toda y resuena en toda tu corporalidad. Luego veremos al final de la presentación estados maravillosos de perdón. Cómo transforman a las personas. Eso es lo que hemos de darnos cuenta. Y nunca se olviden de una cosa. Cuando yo me niego a perdonarme, cuando yo mantengo a perdonarme o a perdonar y yo mantengo mi resentimiento, a eso se le llama estar en el infierno. A eso se le llama estar en el infierno. Porque el que sufre eres tú. Pero la conciencia de unidad, la conciencia, el campo de conciencia de esa inteligencia universal, nunca os olvidéis que os mandará a vuestras vidas aquello que le prestéis atención o aquello que realmente os obcequéis con querer cambiar o que sea de otra manera. ¿Estamos? ¿Está quedando claro? Pues por tanto, el perdón es un proceso realmente de inversión de pensamiento, también se puede traducir como de arrepentimiento, pero eso lo añadió más tarde la Iglesia Católica, que eso del arrepentimiento le encanta, ¿no? Pero al final tú no tienes que arrepentirte de nada, sino darte cuenta de que has cometido un error, que no un pecado. De hecho, la traducción de pecado está mal traducida, es error, en griego es hamartia, que es errar en el blanco, errar, gracias a Dios, es una maravilla, porque de nuestros errores aprendemos nosotros. ¿Estamos? ¿Sí? Si repiten ustedes sus experiencias y sus errores, tienen un problema. Siguen pensando que ustedes son inocentes y que los demás son culpables. ¿Queda claro eso? Pero la experiencia te va repitiendo, por lo tanto, si se te van repitiendo las experiencias, te aquietas un momento, calmas tu mente y pregúntate, ¿qué tengo que aprender de esa situación? Se llama invertir el pensamiento, para que se me repita varias veces lo mismo. ¿Estamos? Hay personas que me dicen, yo, Enric, me encuentro siempre con los mismos hombres o con las mismas mujeres, me decía uno, y lo único que les cambia es el nombre, ¿no? Pero son iguales, ¿no? Digo, pues bueno, pues ¿qué te están enseñando esta persona, no? ¿Estamos? ¿Pegando claro? Muy bien, seguimos entonces. Bueno, si queremos seguir. Bueno, ya vengo, tranquilo. Has cambiado. Muy bien. Por tanto, el perdón es un estado de compasión. ¿Sí? La compasión, obviamente, es de ida y vuelta.
¿ok? Cuando yo no soy compasivo de hecho, la compasión es un término muy budista también, ¿no? Que es, la compasión no quiere decir, ay, yo te perdono porque soy muy bueno, sino la compasión es precisamente ese estado de comprensión, ¿no? Es una compasión hacia los demás, pero también es una compasión hacia ti mismo. ¿Estamos? Por lo tanto, ser compasivo implica, ¿sabes cuánta gente no se perdona? Está así, Porque además el perdón también les hace sentir como especiales, digo, la culpabilidad. Hay gente que no se perdona ni que los maten. Por lo tanto, la compasión tiene que empezar por uno mismo. Si yo repito experiencias en mi vida, un acto de compasión es pararse y decir, vamos a ver, ¿para qué yo vivo eso? ¿Qué debo de aprender aquí? Eso es un acto compasivo hacia ti y, obviamente, hacia los demás. ¿Estamos? Luego sale el ego, que le encanta que le traicionen y jugar al juego de la culpabilidad, ¿no? Es que no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, es el padre de mis hijos, es la madre de mis hijos, y seguimos la historia. Y vamos repitiendo. Eso no es ser compasivo. Eso genera estados muy serios de malestar, tanto físico como mental. ¿Estamos con eso? Por lo tanto, el perdón es un estado de compasión en el que comprendemos que todo sucede a favor de nuestro aprendizaje. ¿Estamos? Esto es ser compasivo. ¿Va quedando claro eso? Y surge cuando reconocemos que no tenemos nada que perdonar. Nada, absolutamente nada que perdonar. Si todo lo que ocurre tiene que ver conmigo, yo no tengo que perdonar a nadie. De hecho, la persona que me ofende me da la maravillosa oportunidad de conocerme a mí mismo. No es lo mismo decir, mi jefe me grita, que decir, yo me grito a mí misma o a mí mismo a través de mi jefe. Repítalo usted, que ha hecho una cara, la de José Granate. Ha hecho una cara así. Repíteselo usted. Piense en un momento eso. Mi marido me engaña y yo me estoy engañando a mí misma a través de mi marido. No es lo mismo. Esto se llama inversión de pensamiento. Háganlo. Ya sé que hay una adicción a proyectar la culpa a los demás, pero esto es metanoia. Esto es inversión de pensamiento. ¿Estamos? ¿Van viendo cómo está funcionando eso? O sea, yo vivo una experiencia y me puede disgustar muchísimo. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Pero si yo la justifico, ¿me siguen? Si yo la justifico, me va a suceder otra vez. Y si la sigo justificando, entonces yo me estaré convirtiendo en una persona que realmente estoy haciendo daño al otro, porque le permito que siga haciendo lo mismo. ¿Me van siguiendo? Por eso el perdón es un acto tan profundo de transformación. No es yo te perdono, pero yo te perdono. A la gente le encanta que la ofendan para poder perdonar, porque es como eso de perdonar, te da alcurnia, ¿no? Te da estatus. ¿Van siguiendo? Mucha gente que vive así, por la vida de como que si pisase huevos, y si rompes uno es culpa tuya. Muy bien. Por lo tanto, concebimos nuestras circunstancias como un reflejo de nuestro estado de conciencia, que quiere decir exactamente lo que estoy explicando. Volvemos a repetir otra vez. Si soy energía, soy información y vibro, por lo tanto, esto refleja mi estado de conciencia. Mi conciencia, mi vibración de conciencia siempre se manifestará en el mundo. Siempre. Por lo tanto, todo lo que se repite, repito una vez más, tiene que ver conmigo. Si yo empiezo a hacer esa inversión de pensamiento, mi conciencia va a cambiar de vibración y, por lo tanto, aparecerán otras circunstancias en mi vida. Luego están aquellos que me dicen, entonces, Enric, si yo cambio y si yo perdono, entonces, ¿mi marido cambiará? Digo, usted es una manipuladora. Usted no ha entendido nada. Usted cambia para cambiar. Esto es el ego. El ego, cuando más argumentos. Yo estoy dando argumentos, ¿no? El ego coge los argumentos y dice, qué bien, ya sé cómo piensa mi enemigo. Entonces, empieza a utilizar eso. Empieza a utilizar eso.
El ego tiene una capacidad de jugar cuando más recursos le das, más fácilmente. Qué bien, he ido a una conferencia, Enrique me ha dicho, si te perdonas, tu mundo cambiará. Interesante, ¿cómo vamos a utilizar esto? ¿A quién quiero cambiar? A ver, voy a ver si consigo cambiar de una vez a mi novio o a mi novia. Entonces jugamos sutilmente. Las mujeres saben más en eso que los hombres, somos más zapatrostes. La mujer tiene cierta sutilidad para esas cositas. Bien, es una argucia que le ha servido para manejarse con su teórica debilidad. Su teórica debilidad. Han agudizado el ingenio, ¿no? Para manipular la situación, ¿no? Entonces, aquellas cosas que te van utilizando para realmente caer en esa trampa y jugar a ese juego, ¿no? A ver, y entonces, o al revés. Tú te enfadas, ¿ok? Con tu marido. Y entonces el ego de tu marido o de tu esposa te dice, ¿tú no vas a estos seminarios de Enrique Corbera que te enseñan a gestionar el estado emocional? ¿Tú no estás haciendo un curso de milagros? Pues no lo parece. ¿Me suena esto? ¿Van viendo cómo juega el campeón, al de al lado? Entonces, lejos de enfadarse, observen cómo está. Y eso, felicítense. Señal de que vas muy bien. Uno sabe que va muy bien cuando molestas. No molestas para molestar, sino cuando lo que tú estás haciendo, ¿me siguen? Libremente y a plena conciencia molestan a los demás. Cuando más molesten a los demás, alégrense. Alégrense. Están cambiando su universo. Van a desaparecer amigos o amigas, van a desaparecer, relaciones, pero no se preocupen, aparecerán otras. Y esas otras se darán cuenta que están en relación a su vibración de conciencia. ¿Me van siguiendo lo que quiero decir? Es así. Yo no tengo que estar esperando que mi mujer cambie. Si ella no quiere cambiar, pero si nos hemos utilizado o nos hemos servido durante unos años, pero llega un momento que yo siento que tengo que hacer otra cosa y a ver si cambia, o el otro se defiende diciendo, ¿me siguen? No estamos haciendo absolutamente nada. Las relaciones, todas son importantes y no son mejor ni peor porque duren más o duren menos. Una buena relación puede durar una semana y una mala relación puede durar toda la vida. ¿Estamos? Porque son creencias. ¿Queda claro? A eso sí. Ni contigo ni sin ti. ¿Os suena eso? Todo el día peleándonos, ¿no? Pero todo el día peleándonos. ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, todas nuestras circunstancias son un reflejo de nuestra conciencia. ¿Queda claro esto? Por lo tanto, el auténtico perdón empieza por la compasión, por lo que automáticamente deriva en comprensión, y entonces tú decides quién quieres ser con relación a esto, y por lo tanto no hay ningún resentimiento, sino hay una enseñanza. ¿Queda claro esto, familia? ¿Sí? Que hay una enseñanza, y a partir de ese momento tú decides quién quieres ser. Pero lo harás desde la compasión, no mirándotelo o mirando. ¿Me siguen? Haciéndole ver, yo soy más espiritual que tú. ¿Me siguen? No, esto no es lo que estamos hablando. ¿Queda claro esto? Nunca hemos de sentirnos superiores a nadie ni ningunear a nadie. Esto no es perdón. El perdón agradece la experiencia. El perdón observa la experiencia y la observa de una forma pura. No busca culpables. ¿Me siguen? Solamente comprende que, como dice un curso de milagros, todo aquel que está involucrado en una situación hace el papel que le corresponde. Todo aquel que está involucrado en una situación hace el papel que le corresponde, repito. Piensen. Los grandes maestros son aquellos que te ponen dificultades en el camino. ¿Estamos? Muy bien, seguimos. Khyentse Rinpoche nos dice, ha llegado el momento de desviar
el odio de sus blancos habituales. Fijaros bien, ¿eh? Ha llegado el momento de desviar el odio a los blancos que estamos acostumbrados. De hecho, los psicoanalistas junguianos nos dicen que una forma de quedarnos libres es tener siempre enemigos, porque tener enemigos es una suerte. Bueno, para el ego es una suerte y para la conciencia también, y cada uno lo utiliza como le da la gana. Tener un enemigo le sirve a mucha gente para justificar los actos que está haciendo. De hecho, mucha gente necesita enemigos para hacer cosas y justificarlas. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Va quedando claro eso? Bien. Ha llegado el momento de desviar el odio de sus blancos habituales, vuestros supuestos enemigos, para dirigirlo contra sí mismo. De hecho, este odio, este resentimiento, al final, es una especie de boomerang. El universo es un eco. ¿Ok? Si fuéramos conscientes que nuestros pensamientos reverberan en el universo y vuelven hacia nosotros, cuidaríamos muchísimo de ver qué pensamientos lanzamos al universo. Esto, ténganlo presente. Eso no es ninguna tontería. Ya lo decía Buda, ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Por lo tanto, vamos a cuidar. Si yo tengo odio contra alguien y busco un enemigo, atención que eso se va a convertir en algo que vas a vivir tú. Es odio hacia ti mismo. ¿Ok? Muy bien. En realidad, vuestro verdadero enemigo es el odio y es a él a que debéis de destruir. O sea, realmente comprender este sentimiento, esta emoción y darle otra luz. ¿Estamos? Nadie está diciendo que tú no sientas odio y que no tienes que sentir. Nadie lo está diciendo, ¿eh? Por favor. Que nadie piense que ser espiritual es no tener odio. Odio tenemos todo. Bueno, es un nombre. Pero, repito una vez más, como dice un curso de milagros, cualquier sensación que tengas en contra de tu hermano, por muy leve que sea, es tu deseo de matar y asesinar. Cualquier sensación que tengas contra alguien, no le pone nombre, ¿eh? Es tu deseo oculto de matar y asesinar. Dice, a mí no me importa que tú tengas este deseo de matar y asesinar, pero observa que tú piensas que el deseo de matar y asesinar es coger una pistola y disparar. Esto es una manera. Otro deseo de matar y asesinar es intoxicándote con drogas. Esa es otra manera. ¿Me siguen? Hay muchas maneras de matarse, de matar o de matarse o asesinar. ¿Ok? Y muchas veces los justificamos, muchísimas veces. ¿Queda claro eso? Por lo tanto, al final, el enemigo eres tú. Cuando tú buscas un enemigo, cuando alguien busca a alguien a quien proyectar su enfado, su frustración, necesita a alguien, a un enemigo, ¿me siguen? Pero nos olvidamos que cuando yo proyecto eso al otro, eso va a volver a mí. Vamos entrando ya en el camino que quiero que lleguen, a darnos cuenta, eso incomoda mucho, porque eso requiere una inversión de pensamiento que no estamos muy acostumbrados, que es darme cuenta. La gente me dice, ¿entonces soy yo el culpable? Yo no he dicho esto. ¿Estamos? El ego le encanta la culpabilidad y le importa un comino si te sientes culpable o proyectas la culpabilidad. Lo importante es que haya el juego de la culpabilidad. ¿Queda claro eso? Esto es lo más importante, que haya el juego de la culpabilidad. Eso hay que tenerlo siempre presente. Por lo tanto, todos cometemos errores, pero al final, repito, las experiencias que muchas veces tildamos de error son las mejores experiencias para desarrollar nuestra maestría. Si yo tengo una relación y salgo de la relación con el papel de víctima, ¿me van siguiendo? Lo cual implica que yo estoy proyectando la culpabilidad en el otro, ¿me van siguiendo? Yo voy a repetir la experiencia con otro o con otra. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿no? O sea, quédese con eso, cariño. Eso es muy importante. Estamos aquí para esto. Entonces vamos a repetir la experiencia. Por lo tanto, hay que salir de la relación con maestría. Si yo salgo con maestría, me libero, pero también libero al otro. ¿Me estoy explicando? Esto es perdón. Entonces, dejas de ser esclavo. Cuando yo me cambio una relación y voy con dolor y con resentimiento, yo llevo una cadena.
¿Me siguen? Arrastro la cadena, la voy arrastrando. Y encima me voy a quejar porque arrastro esa cadena. Cuando soy yo que tengo que cortar la cadena. Cuando yo auténticamente perdono, no perdono al otro, me perdono a mí. Y al perdonarme a mí, me libero y también libero a la otra persona. La libero de que ella viva su experiencia y que tenga que aprender lo que tenga que aprender. Y no solamente eso, sino que le bendigo y le doy las gracias. Yo bendigo cada día a mis enemigos, cada día. Lo decía Satideva, quien tiene un enemigo es como tener un tesoro en casa y no sabe que lo tiene. Esto es sabiduría, eso es integración. ¿Estamos? O sea, no tengamos enemigos para justificarnos, sino para darnos cuenta de que realmente, también lo decía Winston Churchill, él nos decía, dice, ¿tienes enemigos? Entonces debes estar haciendo algo bueno para la humanidad. Debes estar haciendo algo bueno. Algo que realmente, cuando se rompen los esquemas y cuando alguien está en su estatus y alguien empieza a menearse en la familia, automáticamente los demás miembros empiezan a opinar y ¿tú qué haces? ¿Y dónde vas? ¿Y qué piensas conseguir? ¿Que no estás bien en casa? ¿Le suena esto? La gente se cree con el derecho de opinar sobre tu vida. Pero si realmente os encontráis con esa tesitura, habéis caído en la trampa de la culpabilidad. Y por lo tanto, quien tenéis que perdonaros sois vosotros mismos, a vosotros. Porque realmente si alguien te tiene atado, eres tú que estás atado a él. No vale decir, mi madre no deja de meterse en mi vida, porque si tu madre se mete una vez en tu vida, eso puede pasarnos a todo, tú puedes decirle, un momento, mamá, serás mi madre, pero ¿quién te ha dado vela en ese entierro? Pero si tú te callas, porque es mi madre, y se vuelve a meter otra vez en tu vida, y tú sigues callada, automáticamente tienes un problema y grave. Entonces tú tienes que darte cuenta que no es tu mamá que realmente te está manteniendo atrapada, sino que tú estás manteniendo atrapada a tu madre. ¿Han visto cómo funciona eso? Eres tú que tienes atrapada a tu madre, porque en el fondo tú quisieras que tu madre te quisiera como a ti te gustaría que te quisiera. ¿Me sigue? Y como diría Carl Gustav Jung, cuando la víctima no hace nada por cambiar la situación, la víctima se convierte en victimario y el victimario en víctima. ¿Estamos? Por lo tanto, no se excusen, por favor, diciendo que su madre es una pesada y que la llama cada día 10 veces, porque con no contestarle, es así de simple. Con no contestarle, ay, pero es mi madre. Sí. Muy bien, es tu madre. ¿Y? ¿Le das el derecho que se meta en tu vida? ¿Y por qué juegas a este juego de la culpabilidad? Y excusándote con tu madre. Es que mi madre. No, pero tu madre te está diciendo que tú no te estás respetando a ti mismo. ¿Sí? ¿Queda claro eso, familia? Muy bien, seguimos entonces. Bueno, sí que tengo que calentarlo para que sea. Ahora no quiere cambiar. Ahora sí, cuando llego. Bien, cuando realmente hacemos el ejercicio de perdonarnos, ¿ok? O de perdonar, es lo mismo, O sea, yo me puedo perdonar a mí o perdonar a mi madre. En definitiva es lo mismo. ¿Queda claro eso? Lo importante es que haya perdón, que haya comprensión. Podemos comprender la razón de nuestros conflictos y alcanzar nuestra auténtica grandeza. O sea, te das cuenta de el para qué yo permito esta situación, que tiene que ver conmigo, no con mi madre. Que aquella persona que se está metiendo en mi vida, soy yo que le estoy atrayendo en mi vida para que se me meta en mi vida, porque de alguna forma tengo miedo de controlar mi vida. ¿Sabe cuánta gente me he encontrado en mi vida que me preguntan, ¿y entonces, Enrique, qué es lo que tengo que hacer? Esto solamente demuestra una inmadurez emocional. ¿Me tengo que separar entonces? Digo, ¿perdón? No, y además no lo digo, me has dicho que me tengo que separar. Digo, ¿perdón? Porque
somos unos inmaduros emocionales y necesitamos proyectar nuestras responsabilidades a otro, sea al terapeuta, sea al amigo, sea a la madre que me parió, me es igual. Y poder decir si las cosas no salen como a mí me gustaría que salieran. Oye, me lo dijiste tú y seguimos en la inopia. ¿Estamos? Pero cuando realmente invertimos el pensamiento, repito que es el acto de amor como hay que hacer, ya no hay víctimas ni culpables. ¿Estamos? Hay experiencia. ¿Para qué yo permito que mi madre me llame cuando dentro de una hora, cada 5 minutos o cada cuando sea? ¿Para qué yo permito eso? ¿Para qué yo estoy viendo esa experiencia? ¿Qué pretendo? ¿Qué consigo mantener atada a mi madre con esa historia? ¿Qué recibo de ella? ¿Qué tengo que sanar yo? ¿Qué me está diciendo el campo de conciencia universal? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Estamos? Es así de simple. Por lo tanto, cuando perdonamos, podemos comprender la razón de nuestros conflictos y alcanzar nuestra auténtica grandeza. Es a nosotros mismos a los que nos debemos de perdonar por no haber comprendido o emprendido el camino que nos permite vivir en paz. La pregunta que les voy a hacer ahora a ustedes, que es una conferencia tipo ejercicio, es ¿qué estás postergando? ¿Qué estás justificando? Y nunca te olvides que postergas porque siempre buscas una excusa, una justificación y, por ende, a un culpable. ¿Estamos? ¿Qué estoy yo justificándome? ¿A quién estoy yo poniendo como chivo expiatorio para no hacer una cosa? Ay, mi mamá, ¿qué va a pensar? Ay, que mi papá no sé qué. Bueno, su papá y tu mamá tendrán su problema, pero usted ya es mayor de edad, haga lo que quiera con su vida. ¿Estamos? Entonces, el juego de la culpabilidad, como he dicho al principio, es el juego de que si no hago cosas que a mi papá o mi mamá no les gustan, entonces no voy a ser aceptado socialmente. Pero al final eso va a revertir en tu vida y por lo tanto vas a ser tú que vas a vivir con tu angustia, con tu estrés, con tu necesidad, etcétera, etcétera. Muy bien, seguimos. Bueno. ¿Por qué no perdonamos? Ya lo vengo explicando, porque estamos adictos al dolor y al sufrimiento. ¿Ok? Somos adictos al dolor y al sufrimiento. Y tal como decía anteriormente, el ego siempre quiere tener razón. Ahora, por favor, otra reflexión. Es una conferencia de ejercicio. Otra reflexión. ¿En qué situación de relación interpersonal yo pienso que tengo razón? Razón no la tiene nadie, aviso. Nadie tiene la razón. Piensa en eso. ¿En qué situación yo pienso que tengo razón? ¿Estamos? De hecho, un curso de milagros nos dice que ¿tú qué quieres? ¿Ser feliz o tener razón? Nunca nos olvidemos que nuestras razones son un bagaje que hemos ido construyendo para justificar nuestra vida que realmente no nos gusta. ¿Estamos? Y entonces eso nos lleva a la creencia de tener razón, que es la necesidad de que yo tengo razón, por lo tanto yo no tengo por qué cambiar. ¿Les suena eso? Yo tengo razón y por lo tanto yo no tengo que cambiar. Esto es arrogancia del ego, es autoodio del ego. Porque esta razón al final te va a minar tu mente y tu cuerpo, lo va a destruir poco a poco, te oxida. Por lo tanto, me encanta, como decía antes, me encanta el tener razón, aun a sabiendas de que eso va a llevar conflictos y que voy a crear un estado emocional alterado en mi ambiente y me va a llevar a peleas continuas. Otro ejercicio. Venga, vayan apuntando. ¿Cuántas veces me he discutido con alguien por la misma razón? No, yo, cariño, yo llevo muchos años en eso ya. Yo no me tengo que apuntármelo eso. ¿Cuántas veces yo me he peleado por algo con mucha razón? Yo, por ejemplo, voy a explicar una anécdota sobre eso. Yo me había peleado muchísimas veces con mi mujer por el tema de la ropa. Bueno, ya saben que hay hombres que... Yo iría con unos tejanos, una camiseta de manga corta y unas, como dicen, unas deportivas, unos Nike o que sea, a correr. Yo iría así, siempre iría así.
con lo cómodo que se va. Entonces, si mi mujer está por aquí, allí la veo, la rubia de ella tengo allí. Era un tema conflictivo. Mi mujer es fácil de ver, lleva una luz en la cabeza. De que realmente a mí me gusta mucho la luz de su cabeza. Bien, y siempre teníamos conflictos. Y llegaba un momento, y eso se lo juro, que me iba a poner una camisa y temblaba. Y yo me decía, Enric, no la vas a adivinar, nunca la adivinas, tío. Escoges la camisa siempre equivocada. Si mira que estoy entre dos camisas, digo, va, será esta. No, será la otra. Bueno, ponte esa. ¿Combina con esto? Yo creo que sí. Pero eso de la combinación también va por barrios. No sé si me estoy explicando, ¿no? La cuestión es que yo decía, bueno, pues venga, sé valiente. Lánzate al vacío. Esta. Y luego yo me la ponía y yo pasaba por delante de ella y la barrio. Y mi mujer... Y yo pensaba, no la has adivinado. Entonces ella se callaba, se esforzaba en callarse, ¿no? Pero todo su cuerpo estaba tenso, ¿no? Y yo pensaba, ay. Entonces ya, y le decía, no es esa la camisa que me tengo que poner. Y hasta que un día decidí, ¿qué me pongo, cariño? ¿Qué me pongo, cariño? Además, comprendí, primero, que yo tuve una madre que era modista, mi primera mujer era modista, ¿estamos? Y mi segunda mujer adora vestir a los hombres. O sea, ella ve a un hombre, lo mira y dice, tu talla, esto te va bien. Tal, O sea, sería una personal shopper fantástica, ¿no? Y un día tomé conciencia de eso, tío, vamos a ver, observa. Por lo tanto, tú lo tienes chupado, no tienes que preocupar absolutamente de nada. Y a partir de ahí se acabó todos los conflictos. Y ya no discutí más. Entonces yo me decía, cariño, ¿está bien eso? ¿Te puedes poner la verde? Ah, sí, la verde. Yo pensé, yo tengo una suerte maravillosa. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. A veces convertimos una situación simple en un infierno. ¿Estamos? Pero si empezamos a comprender la persona que tienes delante y esa, entre comillas, obsesión para la ropa, entonces es que yo no tengo ni idea. Bueno, pues perfecto. La conciencia cuántica me ha puesto a alguien que me tal, ¿no? Ahora con eso que tengo que estos días me están grabando, soy un bebito. ¿Qué me pongo? ¿Qué te sacas? ¿Qué me dejo poner? Yo obedezco, no pasa absolutamente nada. Tenemos un estilista y todo que nos dice, ponte eso, ponte lo otro. Pues, a veces te pones una cosa, hace un calor y tú dices, madre de Dios, con lo bien que estaría yo con mangas de camisa, ¿no? Pero bueno, al final uno aprende a gestionar sus estados emocionales y a darse cuenta que muchas veces enviamos al garete relaciones muy importantes en nuestra vida por allá una tontería. Piensen ustedes que muchas veces se han enfadado por tonterías. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo, verdad que sí? Pero si invertimos el pensamiento, si nos damos cuenta de que eso que tanto me molesta del otro o de mí realmente es algo que tiene que ver conmigo, hay mucha información aquí que sacar. Entonces, realmente, perdonar se convierte en un ejercicio fácil. Porque no quiero tener razón. ¿Estamos? Sí que cuando pasamos por una tienda de hombres, yo la despido, si puedo ser, me engañaba. Voy a comprar una cosa para mí. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver si tienes unos pantalones, ¿no? Y yo al final decía, ay, Señor, dame paciencia, ¿no? Pero luego ya te lo coges con otro, no sé si me estoy explicando, con otro aire. Eso ya no te afecta, no es un conflicto, ¿no? ¿Estamos? ¿Queda claro? Me quejo, pero no pasa nada. No sé si me estoy explicando bien o muy bien. Por tanto, yo lo que pretendo con esa conferencia es que ustedes alcancen un estado de bienestar y dense cuenta que muchas veces llegamos a llegar a un divorcio sin haber perdido nada. Hay una historia que siempre explico que es muy divertida, ¿no? Que una que se quería divorciar porque su marido no le compraba flores. Su marido no le compraba flores. Es una historia real, Estaba muy enfadada porque su marido no le compraba flores. Pero no es muy enfadada. Enfadada. Y yo entonces le dije, esto es un exceso, usted no se puede enfadar.
Bueno, pues cómpreselas a ustedes. Yo le dije, ¿se lo ha dicho su marido que le gustan mucho las flores? Se lo ha dicho a su marido, porque los hombres tenemos una neurona y a veces con esa neurona está muy ocupada. Y pensamos, claro. Pero suponer, eso ya es un otro nivel. Eso de suponer es otro nivel, no llegamos tan arriba, ¿no? Entonces, ya se lo he dicho a su marido que le gustan las flores. No lo debería de saber. Dice, señora, vamos fatal. Vamos fatal. Si usted no se lo dice, lo debería de saber, porque la cuestión es que siempre hay una información allí que está, y salió la historia, y ella entonces comprendió, pero se iba a divorciar. O como alguien que se peleaba porque su marido no trabajaba. Bueno, yo puedo comprender que eso puede ser un estrés, pero hay que preguntar. Entonces yo le dije, bueno, ¿y su marido que no trabaja, pero no ha trabajado nunca? Y dice, sí, ha trabajado hasta hace 2 años. Ah, ¿que se ha jubilado? No. Pues entonces, ¿qué pasó? Pues está tan enfadada. Dice, es que ha heredado no sé cuántos millones y ha decidido que no trabaja. Y digo, hombre, yo quizás también haría lo mismo, no sé lo que le diga yo. Todas las mujeres le hicieron... Dice, a ver si divorcia esta pendeja. Ya estaban pidiendo la dirección y el teléfono. A ver si suelta el teléfono. Enrique, una me dijo, Enrique, pregúntale el teléfono. Entonces se dio... Y eso era motivo de divorcio. Entonces yo quise asegurarme, oiga, ¿su marido la maltrata? Y dice, no, me lleva así. Entonces, bueno, ¿su marido hace alguna cosa, no sé, que le ofende? No. Lo único que pasa es que no trabaja. Bueno, yo quizás habría muchos que no trabajarían, si tienen esa herencia. No, pero no lo entendía hasta que se dio cuenta, tomó conciencia de que ella vivía en una familia y su abuela también, donde los hombres no trabajaban, no pegaban ni palo al agua, ¿me siguen? Y todas las mujeres tenían que mantener a la familia. Y esa información llegó hasta ella y había un resentimiento, que cuando veía un hombre que no trabajaba, se disparaba un no sé qué, una cosa como un abrupto, ¿no? Y se ponía como histérica. Y se quedó parada y me dijo, ¡ay, qué tontería que iba a hacer! Y las demás mujeres, lástima, se nos ha escapado ya el pescado ese, ¿no? Me estoy explicando lo que quiero decir, ¿verdad que sí? Muchas reacciones que tenemos muy viscerales, ¿me siguen? Frente a una situación como aquella que me dijo, ¡ay! ¿Y usted por qué se casó con su marido? Una pregunta que hacemos muchos. ¿Qué vio en él? ¿No? Uy, un hombre muy atento, muy atento. Y eso, explíqueme, me compraba flores, me abría la puerta, cariño, ¿qué quieres? Cariño, ¿dónde vas? Que yo te llevo. Oye, un amor. ¿Y cuál fue el motivo del divorcio? Dice, es que era un pesado. O sea, la controlaba. Con toda esa miel, la controlaba hasta que se dio cuenta de, si he perdido mi libertad. ¿Estamos? Atención. Siempre nos encontramos, una relación se puede seguir o puede terminar, pero lo que tiene que hacer es desde la comprensión y desde la sabiduría y desde el perdón. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces sí que nacerá una nueva relación nueva, porque realmente no hay nada que hemos dejado atrás. ¿Va quedando claro, familia? Bueno, aquí están riéndose mucho, que hay unas cuantas mujeres que se van riendo, no sé por qué, pero bueno. Bueno, vamos allá. Ahora, cuando llego aquí, ya sé que tengo que venir hasta aquí. Muy bien. Culpar, que es lo que hablamos hasta ahora, ahora vendrán las diapositivas que de alguna forma están recordándonos lo que me he explicado hasta ahora. Culpar nos permite ser víctimas y reclamar a los demás que cambien para conseguir nuestro bienestar. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Mi marido no me compra flores, tú no me llevas a cenar, o no sé qué. Piensen. Venga, otro ejercicio. Piensen qué cosas le reclaman a sus parejas. Que a veces no lo dicen, pero piensen. ¿Qué cosas reclamo? ¿Ok? Bien, si perdonamos, perdemos nuestra inocencia, el apoyo social y los beneficios de mantener ciertas relaciones. ¿Estamos? Por ejemplo, yo conozco perfectamente relaciones de mujeres que por no perder su estatus social están soportando situaciones, vejaciones. ¿Estamos? Pero ya les va servirse de que su marido es malo y yo soy la buena. Y eso también es una adicción,
Ya les va, ¿eh? Y mucho, ¿eh? Por lo tanto, perdonar implica aceptar nuestras circunstancias y asumir la responsabilidad de cambiarlas. ¿Entiende? Cuando realmente ya no tiene que cambiar el otro y tengo que cambiar yo, eso también es una resistencia al perdón, que hemos explicado anteriormente, pero lo vamos a recordar otra vez. Me voy a acercar allí para... ¿Se cambia? Tiene un radio corto, ¿eh? Es al revés. Bien. Aquí es una diapositiva que nos recuerda la importancia de los juicios y que nos demos cuenta de hasta qué punto emitir juicios, que lo hacemos constantemente, no somos conscientes de hasta qué punto eso que estamos haciendo un juicio recae hacia nosotros, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando del juicio. ¿Ok? Bien. El juicio es una auténtica adicción. Estamos haciendo juicios constantemente. Esto es muy importante tenerlo en el presente, ¿eh? Estamos haciendo juicios constantemente. Y es importante darnos cuenta porque, como decía, cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Por lo tanto, apunten qué es lo que les molesta mucho de su pareja. Si a ustedes no les molesta nada de su pareja, es que están muertos o muertas. Igual no lo saben, ¿no? Ustedes saben aquel enfermo mental que iba al psiquiatra y se trataba de que él se pensaba, creía que estaba muerto. Yo estoy aquí, doctor, porque es que estoy muerto. No, usted está muerto, está hablando. No, estoy muerto. Y el psiquiatra ya no sabía qué hacer. Entonces dije, a ver, deme usted la mano. Y cogió una aguja, le pinchó y sacó sangre. ¿Pero cómo no está muerto? Anda, no sabía yo que los muertos sacaban sangre. ¿Me siguen? Piensen eso en ustedes. Piensen que, por mucho que les demuestren que no tienen razón, que sus juicios hablan más de usted que del otro, y siguen manteniendo juicio. ¿Me van siguiendo? Siguen atados a ese juicio. Entonces, cuando no te arrepientes de lo que has hecho y te escudas en que todo el mundo se equivoca, ¿estamos? Cuando no pides perdón por vergüenza y cuando te niegas a perdonar a quien te ha ofendido porque lo consideras inferior a ti, lo que hay en el fondo son sentimientos de superioridad y narcisismo. Todos tenemos nuestro ego, pero a veces uno se quiere más a sí mismo que a la realidad. Por lo tanto, lo que nos dice esa diapositiva, esa reflexión, Elena Sánchez, es ¿cuántas veces yo he mantenido una posición a ultranza con relación a alguien? Aún sabiendas que puedo estar equivocado o equivocada. Aún a sabiendas de eso. Piensen en eso. ¿Cuántas veces ustedes se han encontrado así? Vamos a ponernos en radio. Perfecto, y aquí. Por tanto, quien no se cuestiona a sí mismo no puede perdonar. Si siempre creemos que tenemos la razón, nuestra rigidez mental reforzará el sufrimiento. ¿Estamos? Piensen ahora también quién tienen al lado, alguien conocido, que por mucho que le demuestren que no tiene razón, sigue manteniéndose en su razón. ¿Estamos? Y piénsese también cómo realmente no nos cuestionamos también a nosotros mismos. Van viendo que el proceso de perdonar es una metanoia. Todo lo que estamos haciendo aquí en esta conferencia es un proceso de metanoia. No sé si se han dado cuenta de eso. Les estoy acompañando a que ustedes vayan haciendo un proceso. Está hecha con premeditación y alevosía la conferencia. O sea, fíjense que les pongo como ejercicios, les hago reflexionar, pero cada vez que pongo una diapositiva les estoy poniendo para que ustedes vayan. Yo veo en sus caras que así es. Hay cada cara que va haciendo. Alguno que se incomoda, otros que hace así, otros que tal, ¿no? Otros que se tapa la boca, como aquella señora, ¿no? Porque se tapa la boca queriendo decir que no me vean, ¿no? No se lo ponen en la cara, ¿no? Aquel señor que ya se ha puesto hacia adelante queriendo decir, dale, ¿es que sí? Que el señor de allí está diciendo, su corporalmente está diciendo, sigue, que vas de maravilla. Lo cual tiene igual que ver con su pareja, ¿no? A ver si se entera de una vez, pero no caiga en esa trampa. Pero no caiga en esa trampa, caballero, ¿ok? No caiga en esa trampa porque al final
no se trata de proyectar que el otro tiene que cambiar o ver si sentir al otro, sino al final, ¿qué hago yo aquí en esa relación y qué tengo que aprender de esa relación? Nadie es alumno de nadie, todos somos maestros de cada uno. Eso realmente es muy importante, ¿eh? Aunque este uno te maltrate. Yo siempre digo que la primera torta la vas a recibir. 2 ya es tendencia, ¿eh? Si hay la tercera, tienes un problema tú, no el otro. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Muy bien. Por tanto, nuestras creencias inconscientes, esas creencias que nos han introyectado, que he explicado también desde edades muy tempranas, hacen que nuestros conflictos se vayan repitiendo. Hemos visto en nuestros seminarios cómo las personas repiten hasta la perfección los mismos conflictos que han vivido sus madres. O los viven igual o los viven totalmente complementarios. Por ejemplo, mujeres que han sido maltratadas por sus maridos y las nietas no tocan un hombre ni que las maten. ¿Estamos? Ni que las maten. Cuando estamos en ese exceso, atención, qué información hemos recibido, ¿no? ¿Queda claro eso, familia? Casos habría muchísimos. Salud. A ver, te has tapado la boca, supongo, porque claro, aquí... Broma, ¿eh? Que nadie se asuste. Es broma. Nuestras creencias inconscientes, por tanto, perpetúan nuestros conflictos. Para perdonar de verdad debemos deshacer nuestros juicios. ¿Ok? Vamos a ponernos en radio de acción. A ver, es hasta aquí, ¿eh? ¿Ves? Hasta aquí es. Ya lo sé. Bien. Seguimos con realmente esa necesidad de no perdonar. Interpretamos nuestros conflictos en base a nuestras experiencias y a nuestra información familiar. Por lo tanto, siguiente ejercicio de metanoia. ¿Qué tipo de relación tengo yo con mi pareja que refleja de una forma directa o de una forma inversa o complementaria que han vivido mis padres? ¿No? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Estamos? ¿Qué estoy repitiendo? Y se darán cuenta que si está repitiendo las experiencias, jugar al juego de la culpabilidad no tiene ningún sentido. Si repetimos las experiencias que han repetido o que no están resueltas por mis padres o mis abuelos, entonces yo tengo una oportunidad de transformar esta información y de darle otra vibración. ¿Queda claro eso? Esto es el perdón a nivel elevadísimo, porque no solamente te liberas tú, sino liberas toda la información de nuestro clan. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Nosotros repetimos las experiencias de nuestros padres. Por lo tanto, si las repetimos, no es para sufrirlas, sino para trascenderlas. ¿Ok? Por lo tanto, observemos. Podemos ver mujeres que han, por cultura, por lo que sea, que han vivido pues, abusos o realmente con temas sociales, ¿no? Casar a una mujer joven con un hombre mayor, donde realmente aquella mujer lo ha pasado muy mal, pero esa mujer sí que no podía hacer nada más porque no podía hacer nada más. Ese sufrimiento ha pasado a la siguiente generación y vemos como la hija o repite la historia o totalmente diferente, o vemos que las nietas 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, nunca se olvide que sus relaciones interpersonales son información que tienen ustedes, que repiten a través de esas experiencias y que cuando realmente las integramos, estamos cambiando la información de nuestro universo. ¿Queda claro esto? Muy bien. Heredamos nuestros familiares, sus necesidades y sus rencores. Actuamos movidos por el miedo a que suceda aquello que causó sufrimiento. Y una de las cosas que siempre hace el ego es que recuerda viejas heridas. El ego perdona, pero no olvida. ¿Estamos? Y mientras yo recuerde viejas heridas, yo, en vez de mirar a un nuevo presente, estoy mirando a un pasado. Y si yo presto atención a un pasado, ¿qué creen que va a pasar en mi presente? Lo mismo. Repetiremos siempre. Yo siempre hago la analogía de la mujer de Lot, que le dijo el Señor, no miréis para atrás porque no tenéis que mirar para atrás. Y yo os digo lo mismo, no miréis para atrás, porque si os miráis para atrás, os quedaréis convertidos en una estatua de sal. Es una metáfora. ¿Entienden? Una estatua de sal es un estado sin vida. Por lo tanto, si yo hago acciones, tengo un conflicto con alguien y me enfado, que eso es lícito,
pero luego me estoy buscando resentimientos, etcétera, etcétera, estoy mirando hacia atrás. ¿Me siguen? O sea, sigo prestando atención a aquello que me pasó, me revisto de tener razón y no me estoy dando cuenta de que aquello que yo preste atención en mi vida es aquello que se me va a repetir. Por eso estamos en el día de la marmota, en el déjà vu, estamos dándole vueltas a las cosas y no entendemos el para qué, sencillamente porque no soltamos las viejas heridas. Y las viejas heridas tienen que cicatrizar y la forma de cicatrizarlas es ir a verlas con otros ojos, entenderlas y comprenderlas de otra manera y darte cuenta bueno, alguna mujer a veces me ha dicho, Enrique, aquel día que me dijiste eso, me dije, pues oye, que sea lo que Dios quiera. ¿Estamos? Y eso pasó ahora en Miami, ¿no? Me viene una señorita que estaba colaborando con nosotros y me dijo, ¿qué me recuerdas? Digo, sí, yo creo que es de Colombia. Digo, pues sí, soy de Colombia. Y pues después del seminario cogí y dije, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Y sabes qué hice? Me fui. Bendije mi relación, le di las gracias, le dije, gracias, he aprendido muchísimo, pero no quiero seguir viviendo así y no te quiero jugar al juego de la culpabilidad. Por lo tanto, gracias, pero me voy. Y qué difícil es el primer paso. Y digo, no, el primer paso siempre es el difícil. Todos los pasos, los siguientes pasos vienen más fácil. Y entonces esa chica se fue a Estados Unidos y allí le cambió radicalmente la vida. Y le cambió radicalmente la vida porque no miraba hacia atrás. No sé si me estoy explicando. ¿Ok? Al no mirar hacia atrás, le aparece una vida y resulta que luego le pedimos que trabaje con nosotros. Y él me dice, yo nunca hubiese imaginado que trabajaría por el instituto, colaborando en el instituto. ¿Me siguen? ¿Y cuánta gente quiere trabajar? Y ella porque se había rendido, porque sencillamente había dicho que iba a vivir su vida y que la vida le deparase lo que tuviese que deparar. Pues estaba colaborando con nosotros. Y mientras estaba allí, aquella chica se acerca a mi mujer, porque mi mujer está para aquí, para allí, para más cosas, y le dijo, ¿sabes quién me he encontrado por casualidad en Miami? Dice, un amor que tenía desde muy joven y porque mis papás o no sé qué dijo, o no sé qué pasaba, que no podía tener y entonces no lo hice y me dice, hombre, qué casualidad. Bueno, y le dijo, casualidad no, ¿eh? ¿Estamos? ¿Y qué haces tú aquí? He pasado unos días, pero yo soy tal y estoy en Boston. ¿Quieres venirte conmigo? Y dejó todo lo que estaba haciendo y dijo, voy a Boston. Esta de estatua de sal, nothing de nothing, o sea, nada de nada, ¿eh? ¿Estamos? Mientras que las personas que van recordando viejas historias y recordando, porque claro, los hombres, mira lo que me han hecho, tal y cual, repiten los mismos hombres, ves cómo tengo razón, y Dios dice, ¿y el trabajo que me das? Poniéndote a hombres para darte la razón. Por lo tanto, atención. ¿Va quedando claro, familia? ¿Sí? Muy bien. Yo solamente quiero que se vayan de aquí más ligeros. Seguimos. Si no perdonamos, nos condenamos a repetir los mismos conflictos, lo acabo de decir. Bueno, es que yo tengo muy integrado todo ese proceso, ya me lo sé. Parece que lo sepa de memoria. No, porque ya es así, ¿no? El deseo de venganza contiene la promesa de un efímero bienestar. Creemos que impartimos justicia cuando realmente solo imponemos nuestras limitaciones. Lo acabo de explicar ahora mismo, esa frase. ¿Ok? Si queremos cambiar a los demás, reforzamos las emociones que nos impiden vivir en paz. ¿Va quedando claro eso? Y ahora piensen cuántas veces nos sentimos incómodos porque nuestra mujer o nuestro marido o nuestro amigo o nuestra amiga sigue haciendo lo mismo y tú esperas que cambie. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Aquí. ¿Qué consecuencias tiene no perdonar? ¿Vamos allá? Eso también está estudiado, ¿eh? O sea, no me lo he inventado yo, ¿eh? Eso está estudiado. No perdonar produce depresión, ansiedad, baja autoestima, aumenta la hostilidad y la violencia y empeora nuestras relaciones, altera los ritmos del sueño y no podemos pensar con claridad, aumenta la probabilidad de que aparezcan dolores crónicos y abuso de sustancias. Entre otras cosas.
Eso no lo estamos inventando nosotros. Esto está basado, está estudiado. O sea, no perdonar implica todo eso. Por lo tanto, comprenderán lo que dice un curso de milagros. Quien perdona, se cura. Bueno, no sé si se curará mucho o poco, pero te quedas más descansado. ¿Estamos? Y sobre todo, dejas de mirar atrás, ¿queda claro eso? Y te abres a nuevas experiencias. Y a unas nuevas experiencias, porque ahí ya tienes una nueva información en tu vida. ¿Estamos? Y lo más divertido es, ¿y ahora qué? Como esa amiga que estuvo en Miami, la tenías que ver. Ay, Enrique, ¿cuántas gracias tengo que darte? Digo, a mí no, tú, dátelo a ti las gracias por haber decidido hacer eso en tu vida. ¿Queda claro eso? Muy bien, seguimos entonces. Tengo que llegar hasta aquí, ya está. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? La Fundación John Templeton, hizo estudios sobre 1000 personas de los efectos del perdón para la mente y para el cuerpo, tal como les explicaba anteriormente. ¿Ok? Pueden buscarlo además, O sea, pongan John Templeton, perdón, y verán cómo ya está toda una información en eso, ¿no? Las ventajas hasta el punto. Y aquí veremos los beneficios del perdón. Si quiere cambiar, tengo que llegar hasta aquí, ¿Es hasta aquí? Ya no, ya fallamos, ¿ya? A ver, ya sabía yo. Entonces, se fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés y los niveles de neurosis, mejora el estado de ánimo, el optimismo y la autoestima, mejora el pensamiento crítico y la capacidad de solucionar problemas, aumenta el autocontrol y la gestión emocional, aumenta la empatía, la esperanza y la tolerancia. ¿Estamos? Cuando hablamos de tolerancia, yo quiero aclarar eso. Tolerancia no quiere decir yo soy bueno y te tolero que me chilles cada día. Eso no es tolerancia, ¿Queda claro eso? Es que soy muy tolerante. ¿Perdón? No, eso no es ser tolerante. O sea, tolerancia es aceptar cómo son las personas, cómo piensan las personas y las acciones buenas que hacen, aunque a ti no te guste. No sé si me estoy explicando. Eso tiene que quedar muy claro. Yo tolero a mi marido y mi marido cada día me grita. ¿Perdón? Tienes un problema, Tienes un problema grave. Aquí hay una historia que tú tienes que... Eso no es ser tolerancia. Eso realmente es justificar una situación y eso está creándote un estrés que te llevará tarde o temprano a caer en ansiedad, en depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Que quizás hayas aprendido desde pequeña o de pequeño que en tu casa tu padre gritaba y pegaba a tu madre y eso ha quedado introyectado. No te voy a decir que no, pero vamos a darle vuelta a todo eso. Pero el problema está que entonces, normalmente cuando hemos visto acciones de estrés en casa, nos posicionamos a favor de uno o de otro. Yo sé, porque lo sé por experiencia, que un matrimonio que se discute no se pelean, un hijo se pone a favor del padre y otro se pone a favor de la madre. ¿Estamos? Y uno se pone en contra de la madre. O sea, pues, mamá, ¿por qué aguantas eso? Y la otra dice, ay mamá, los hombres todos son malos. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Eso lo he visto muchísimas veces. ¿Estamos? Y cuando caemos en esa tolerancia tan especial, estamos realmente masacrando a nuestros hijos y estamos contaminando realmente a nuestros hijos. Atención a aguantar situaciones de estrés de una forma continua pensando que tú eres bueno o tú eres buena y que realmente lo haces porque no sé qué. No, eso no es tolerancia. ¿Queda claro eso? Toleramos, la tolerancia es el respeto a las personas, a su forma de pensar, lo que hacen. Pero, un momento, hasta aquí. Si tu forma de hacer me perjudica a mí o me afecta a mí, hasta aquí hemos llegado. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Pues seguimos, porque eso de la tolerancia me gusta que quede muy claro, como la empatía, porque muchas personas no saben empatizar. Empatizan en exceso. Se empatizan tanto con la otra persona que se hacen suyos los problemas de los demás. De hecho, hoy me lo preguntaban en una entrevista de televisión que me han hecho hoy aquí y les explicaba precisamente, me preguntaban, ¿podrías resumir básicamente cuando las personas no saben perdonar o caen en la trampa de la justificación o en la trampa de la tolerancia malentendida? Y yo digo, muy fácil, viven la vida de los demás, esperan que los demás cambien y justifican cualquier tontería. ¿Repito? Viven la vida de los demás, esperan que los demás cambien y justifican que no cambien. Estoy esperando que mi marido deje de beber y llevo 25 años esperando que mi marido deje de beber, ¿no? Pues empieza a beber usted.
ya serán 2. O sea, la tolerancia implica que el respeto. Cuando me faltas el respeto o hay un problema de respeto, entonces hasta aquí. De hecho, el respeto a uno mismo empieza cuando sabes decir hasta aquí. Pero sin culpabilidad, sin resentimiento, con la comprensión de que aquí, en esa dificultad, está una enseñanza, una maestría. ¿Me van siguiendo, corazones? ¿Estamos? Muy bien, seguimos. Entonces, muy bien, por lo tanto, ahí. El perdón es un asunto psicológico, social y biológico. En él se da la verdadera conexión entre la mente y el cuerpo. La verdadera conexión entre la mente y el cuerpo. Fíjense que desde que estamos hablando del perdón, siempre nos está hablando de la mente y del cuerpo. O sea, cómo realmente se refleja ese estado. Aprender a perdonar a quienes nos hieren puede mejorar significativamente el bienestar psicológico y la salud física. Y ya les he explicado cómo funciona eso de aprender a perdonarse. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver los pasos del perdón. Hay 3 pasos del perdón. Pero antes decirles una cosa, una frase que no quiero olvidarme de decirles, que es esta. El secreto de la salvación no es sino que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Un curso de milagros, lección 27. Eres tú que se está haciendo todo eso a ti mismo. Es el reencuadre de lo que hemos empezado a explicar al principio. Bueno, los pasos del perdón son 3. El primero es ver la situación que estamos viviendo, la situación de estrés, o sea, ver la situación que estoy viviendo, eso que se me está repitiendo en mi vida, y darme cuenta de que yo soy un adicto a la víctima inocente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Va quedando claro eso? Ser consciente de que estoy jugando al juego de la víctima inocente. De hecho, estoy aguantando esa situación y ese punto siempre está. El segundo punto, el segundo paso del perdón, es reconocer que tienes un estado emocional alterado, que es tuyo, que tiene que ver con esto, observarlo, qué es lo que hay detrás de esta emoción tan importante y, como diría David Arroyo Hawkins, dejarla ir. Dejarla ir implica sin resentimiento, con comprensión, con la enseñanza integrada y aprendida. Y el tercer paso es el más fácil, no hacer nada. No hacer nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿No tienes que hacer nada? No. Cuando realmente perdonas, cuando sabes que el auténtico perdón al final es que no hay nada que perdonar, porque eso que yo me sentía ofendido es una enseñanza, es algo que me está transformando mi vida, que ha venido a mí para poder yo transformar esa información, tú no tienes nada que perdonar, porque es que no hay nada que perdonar. ¿Me siguen? Y entonces ya no tienes que hacer nada, porque cuando llegas a este estado mental, emocional y de conciencia, los cambios en tu vida vienen solos. Solos. Por lo tanto, si se te siguen repitiendo las historias, es que no has perdonado. Que has creído que aquí lo has perdonado, pero no has perdonado si se repiten las historias. Y la vida nos seguirá enviando las mismas experiencias, no para amargarnos la vida, sino para comprender que aún tengo que limpiar alguna cosa más en mi vida. ¿Va quedando claro eso, familia? ¿Sí? ¿Ok? Perfecto, pues. Entonces, recordad, el secreto de la salvación no es sino que eres tú el que se está haciendo todo a sí mismo. Bien. A ver, sí. Perfecto. Como ven, yo he hecho muchas preguntas reflexivas y aquí hay algunas cuantas más. Seguimos. Y tiene que ver con la situación. ¿A quién consideras imperdonable? ¿Qué es lo que no puedes llegar a perdonar? Es el primer paso. ¿Qué es? ¿Qué situación yo no llego a perdonar? Oye, yo he conocido muchas personas que me han dicho, antes de perdonar me muero. Me muero. He conocido, ¿eh? Yo, perdonar, antes muerto. ¿No han oído nunca eso? Sí, muchas veces. Yo perdonar, antes muerto. Y ves el tío o la tía hecho una porquería, ¿eh? O sea, demacrado, hecho una porquería y tal y cual. Yo recuerdo un caso de una persona que estaba muy enferma,
el padre había hecho unos errores, vamos a llamarlo, importantes, tenía tanto resentimiento contra su padre que su padre me dijo, ¿qué puedo hacer yo? Digo, pídele perdón a su hijo. Y yo veía el padre arrodillado a la cama de su hijo, que se estaba muriendo, diciendo, hijo mío, no te vayas si no me has perdonado. Perdóname, hijo mío. Y el hijo ni se lo miró. ¿Ok? No perdonar es un veneno para el cuerpo que te oxida, ¿eh? O sea, tomen conciencia, ¿eh? Cuando uno perdona, no porque soy bueno, sino porque comprendo. ¿También tiene que hacer una fotografía usted? Que la veo está muy quieta aquí. Haga la fotografía. Hágala, cariño. Si no, ¿Estamos? Esa. ¿Ok? Bien. ¿Queda claro eso? La segunda. Trabaja la proyección. ¿Qué es lo que no estoy reconociendo de mí mismo o de mí misma en aquella situación? ¿Estamos? ¿Qué es lo que no estoy viendo de mí en aquella situación? Reconoce el aprendizaje. ¿Qué puedo aprender del comportamiento de la otra persona? ¿Estamos? Si yo pienso que hay alguien que no me respeta, yo puedo aprender que tengo que aprender a respetarme. Por ejemplo, viene una persona y me dice, mi marido es muy egoísta. Se me piensa en él, y cuando no se piensa en él, y si no piensa en él. No me digas que soy egoísta, Enrique, porque yo se me pienso en los demás, y cuando no hay nada que pensar, pienso en el perro, el vecino, lo que sea. Yo siempre pienso en los demás. Muy bien, usted es egoísta como él. Ya sabía que me lo dirías. Digo, sí, la vida te enseña que tienes que estar más pendiente de ti. ¿Estamos? Cuando estamos en un exceso, encontramos el otro exceso. ¿Ok? Estamos muy acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no vemos que si veo una paja en el ojo ajeno es que también la llevo yo. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, ahora no, ni llegando aquí. Esa tengo que cambiarla. Ahora. Bien, ahí hay un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Simple, pero por simple no quiere decir que no sea importante. Mi ex marido no quiere llevarse a los niños durante el fin de semana cuando le toca a él. Es un egoísta. Seguro que esto lo hemos puesto eso porque hay mucha gente, esa historia la hemos visto varias veces. Segundo, si tu ex marido no se lleva a los hijos es porque tú no quieres soltarlos. ¿Han visto? Hacemos la proyección. Mi marido no quiere llevarse a mis hijos el fin de semana. ¿Van siguiendo? Yo retengo a mis hijos. El otro refleja aquello que yo no quiero reconocer en mí. ¿Van viendo ese proceso? ¿Van viendo la metanoia? Por sus caras veo que van haciendo su metanoia particular. ¿Ok? Seguimos. Entonces, ¿qué aprendo yo de esta situación? Permitirme tiempo para mí, en vez de vez en cuando, sin estar preocupándome por mis hijos todo el rato. Hay mamás que, mis niños, y 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 luego la conciencia nos envía la respuesta, pues es así de simple. ¿Saben cuántas personas me han dicho, cambié, comprendí, solté, y no hice nada, y dije, a ver qué pasa? Oye, y la situación todo ha cambiado, como por arte de magia. Digo, no, cariño, por resonancia. Ni magia ni historia, resonancia. ¿Va quedando claro entonces? Seguimos ya, que vamos terminando. Por lo tanto, aquello que condenamos en los demás refleja lo que consideramos imperdonable en nosotros mismos. Perdonarlos nos permite ampliar y aceptar nuestra personalidad. Esto es realmente lo que venimos resumiendo a lo largo de esa conferencia. Aquello que condenamos en los demás refleja lo que consideramos imperdonable. Por lo tanto, el ejercicio que tengo que hacer ahora, la pregunta es, ¿qué no se perdonan ustedes? ¿O qué consideran que hay cosas que son imperdonables? Sí, apunte, que veo que está muy apuntona. Apunte. ¿Qué cosas yo considero imperdonables? Lo hice hasta un curso de milagros. Hay cosas que pensamos que Dios no puede perdonar. Y atribuimos a Dios la capacidad de perdonar y no perdonar cuando en realidad somos nosotros mismos. ¿Qué cosas consideramos imperdonables? Bueno, es cosa suya. Me dice, ella considera que es imperdonable la mentira. Bueno, me ha dicho, ¿no? Ha soltado, yo voy a recoger el guante. O sea, está bien. Yo considero que es imperdonable la mentira. Bien.
Ahora, hágase esa reflexión usted misma. Cualquier persona que diga algo es una resonancia. Pero yo considero imperdonable la mentira. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se miente usted? No me lo diga. ¿Cómo se está mintiendo usted? Esto. Aquello que me molesta es aquello que tengo que ver yo. Yo me estoy mintiendo constantemente y no lo reconozco. Y me molesta que los demás me mienten. Pero si los demás me mienten es que yo me miento a mí misma. Es tan simple como eso. Esa es la pregunta que tiene que hacerse usted. Y no me lo diga a mí, eso se lo queda a usted, cariño. Pero ¿en qué se está mintiendo usted? Y cuando alguien dice, por ejemplo, y lo sé por experiencia, es que para mí es imperdonable la mentira, entonces aquí hay un exceso, porque todo el mundo, señora, todo el mundo miente. Pero no, un poquito no. Nos mentimos a nosotros mismos, mentimos a los demás, decimos sí cuando decimos no, decimos sonreímos cuando no queremos sonreír, nos metemos una careta, nos pitamos cuando no tenemos ni putas ganas de evitarme. ¿Me sigue? Vamos a sitios que no queremos ir, hacemos cosas que no queremos hacer. ¿Me van siguiendo? Aguantamos situaciones que no queremos aguantar, vamos a ver a los sogros y no queremos ir. Hacemos buena cara cuando tenemos ganas de decir vete a freír espárragos. No sé si me estoy explicando. ¿Va siguiendo? A usted, toda esa letanía que le acabo de hacer a usted, aplíquesela y subraye. ¿Estamos? Y se dará cuenta de que usted no se perdona. Que no hay nadie que perdonar. Y al final, si hay alguien que perdonar, solamente es a usted mismo, a usted mismo. Yo solamente les estoy haciendo que ustedes reflexionen y vayan tomando conciencia y salgan más tranquilos de aquí. ¿Ok? Seguimos. Mahatma Gandhi. El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes y de los valientes. ¿Estamos? Cuando hablamos del perdón, puedes perdonar o puedes sentirte que tú tienes que perdonarte a ti mismo, que este es quizás lo más difícil de hacer, perdonarte a ti mismo. Por eso, como es tan difícil perdonarse a uno mismo, proyectamos la dificultad fuera. ¿Entienden eso? ¿Ok? Muy bien, estamos terminando ya. Mira, lo acabo de decir ahora. No siempre es suficiente ser perdonado por alguien. Algunas veces tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. ¿Estamos? Realmente es lo más importante. Es una auténtica adicción. Y fijaros quién lo dice, William Shakespeare. Bien, y esta es la última diapositiva. Y la he guardado. Estaba pensando si ponerla o no, pero al final he decidido que lo iba a hacer. En el Museo de Hiroshima hay esa fotografía que muestra lo que devastó una ciudad, que creo que fue Hiroshima. ¿Estamos? Y reza esa frase: no olvidemos nunca que una política exterior de nuestro gobierno condujo a la devastación de nuestro país. Esto es muy fácil decir, uy, qué malos fueron los Estados Unidos que lanzaron una bomba atómica y mataron, no sé, a 100.000 personas o 200.000, no sé. Y nosotros somos inocentes, nosotros no hemos lanzado la bomba, no sé si me estoy explicando. Entonces, esto es un acto de perdón. No dice, perdonamos a los Estados Unidos o nos perdonamos nosotros. Es un acto de perdón, porque esto es una comprensión. ¿Estamos? No olvidemos nunca que una política exterior de nuestro gobierno condujo a la devastación de nuestro país. ¿Estamos? Eso implica, y este es el último ejercicio de hoy, es ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en ese conflicto que estoy teniendo? ¿Qué parte de responsabilidad? Eso sí que es un acto de amor y de perdón. No juguemos a tú tienes la culpa o no juguemos yo tengo la culpa. No sé si me estoy explicando. Aquí no hay culpas tú y culpas yo, sino ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en ese conflicto? Cuando una persona
asume que tiene una parte de responsabilidad, automáticamente le deja espacio al otro. ¿Estamos? Y ese espacio hará que al final aquellas dos personas se miren a los ojos y decidan libremente lo que quieren hacer sin recriminarse absolutamente nada. ¿Me siguen? Y este es el regalo que todos tenemos que hacernos en nuestras vidas. Nuestras relaciones interpersonales son nuestros grandes maestros, los grandes maestros que nos envía la vida para que aprendamos algo tan importante como aprender a comprender que siempre estamos frente a nosotros mismos y que el otro muestra aquello que nos negamos a ver de nosotros mismos. Cuando lo integramos, hemos cumplido la función y entonces ya no hay ninguna necesidad de perdonar porque hemos alcanzado la maestría. Por eso, Viktor Frankl, que estuvo encerrado en un campo de concentración nazi, escribió lo siguiente: cuando escoges el perdón, no puedes olvidar la experiencia, el aprendizaje. Luego viene la satisfacción de la paz interior. Y hasta aquí la conferencia de hoy. Muchas gracias. ¿Ok? Muy bien. Solamente quiero darles un abrazo simbólico a todo el mundo. Les abrazo a todos. Les doy las gracias por estar aquí, por su cariño, por ser mi espejo. Espero que yo sea el suyo de ustedes, que puedan ver en mí aquello que quizás no vean. ¿Ok? Ustedes han sido siempre mis grandes maestros. Toda la gente los que me han hablado bien, regular y tal y cual, todos les doy las gracias a todo el mundo. Haga usted una fotografía si quiere. ¿Ok? Y esperemos que haya otra vez. ¿Estamos? Y muchas gracias. 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 Nos vemos. Gracias.